Estimado escucha, si usted desea obtener una copia de este audio, copia del ejemplar en formato PDF, o desea contactarse con nosotros, por favor vaya a audiolibreriaclaret.weebly.com. Capítulo 9. Cómo la revolución, para hacerse aceptar, se esconde bajo los nombres más sagrados. Si la revolución se mostrase tal cual es, espantaría a todas las gentes honradas. Por esto se oculta bajo nombres respetables, como el lobo bajo la piel de oveja. Aprovechando el respeto religioso que la Iglesia imprime hace 18 siglos a las ideas de libertad, de progreso, de ley, de autoridad y civilización, la revolución se adorna con todos estos nombres venerados, y seduce de este modo una multitud de espíritus sinceros. Si se le escucha, no parece sino la felicidad de los pueblos, la destrucción de los abusos, la abolición de la miseria. Promete a todos el bienestar, la prosperidad, y no sé qué edad de oro, desconocida hasta hoy. No creáis en sus palabras. Su padre, la antigua serpiente del paraíso terrenal, ya decía lo mismo a la pobre Eva. No temas, escúchame, y seréis como dioses. Ya sabéis en qué especie de dioses nos hemos transformado. Los pueblos que escuchan a la revolución se ven pronto castigados por aquello mismo porque pecan. Si las ciudades se embellecen, si los ferrocarriles se multiplican, lo que no es, digámoslo bien alto, la obra de la revolución, sino el simple resultado de un progreso natural. La miseria pública aumenta por todas partes. La alegría se va, todo se materializa. Los impuestos se aumentan de un modo enorme. Todas las libertades desaparecen. En nombre de la libertad, se va retrocediendo poco a poco hacia la esclavitud brutal de los paganos. En nombre de la civilización, se va perdiendo todo el fruto de las conquistas del cristianismo sobre la barbarie. En nombre de la ley, una autoridad sin freno y que nadie contiene nos impone todos sus caprichos. Ahí tenéis el progreso. Por otra parte, ¿cómo podría salir el bien del mal? ¿Y cómo sería capaz de edificar cosa alguna el principio de destrucción? Nuestro principio, ha dicho un revolucionario atrevido, es la negación de todo dogma. La incógnita que buscamos, la nada. Negar, negar siempre. Allí está nuestro método, que nos ha conducido a poner como principios. En religión, el ateísmo. En política, la anarquía. En economía política, la no propiedad. Desconfiemos, pues, de la revolución. Desconfiemos de Satanás. Ocúltese bajo el nombre que quiera. Pobres ovejas, ¿cuándo escucharéis la voz del buen pastor que os quiere defender de los dientes del lobo? Y que quiere arrancar a la bestia malvada el vellón suave bajo cuya mentida cubierta penetra hasta lo más interior del aprisco? Si la sociedad quiere no perecer, habrá de volver, tarde o temprano, al principio católico. Al único verdadero principio de la soberanía. Capítulo 10. La prensa y la revolución. La prensa, en sí misma, ni es buena, ni mala. Es una poderosa invención, que tanto puede servir para el bien como para el mal. Todo depende del uso que se hace de ella. Preciso es, sin embargo, confesar que a consecuencia del pecado original, la prensa ha servido mucho más para el mal que para el bien, y que se abusa de ella en proporciones formidables. En nuestro siglo, la prensa es la gran palanca de la revolución, para no hablar más que del periodismo, que es el estado de la prensa más activo y más influyente. Nadie podrá negar que los periódicos son el peligro mayor para los tronos y los altares. Sin salir de Francia, sobre 550 periódicos, puede que no haya 30 que sean verdaderamente cristianos. Por 80 o 100.000 lectores de papeles públicos que respeten la fe, la Iglesia, el poder, los principios,
Hay 5 o 6 millones de hombres que beben sin cesar el veneno destructor que les ofrecen en abundancia los periódicos impíos. Perdónaseme esta comparación. La prensa es en manos de la revolución un gran aparato para formar los hombres a su gusto. Cuando se quiere enseñar a un canario un canto cualquiera, se les repite este canto 10 y 20 veces al día con un organillo ad hoc. Los jefes del Partido Revolucionario. Para formar lo que dicen la opinión pública. Para introducir en las cabezas sus fatales ideas. Recurren a la prensa. Cada día dan vueltas a la llave del organillo. Cada día repiten en sus periódicos el aire que quieren enseñar al público. Y pronto éste lo canta. Como los dichos canarios. Ahí tenéis la opinión pública. Para la Iglesia, que no quiere aprender este aire, se emplea otro medio. La revolución procura adormecerla. Pretende, como todos saben, que la Iglesia católica ya no está a la altura del siglo. Con una bondad hipócrita finge querer armonizarla con las ideas modernas. Pero en realidad quiere matarla. Se acerca, pues, a la Iglesia y le presenta su pérfido aparato. La prensa. Le dice palabras dulces y hermosas. Le hace declaraciones piadosas. Y procura adormecer los guardianes de la fe. La Iglesia desconfía. El Papa y los obispos rehúsan tales lecciones. Entonces la revolución arroja la máscara. Transforma su aparato en máquina de guerra. Y ataca de frente a aquella enemiga que no ha podido adoctrinar ni ahogar. Y lo que digo del periodismo en Francia. Debe decirse, quizá con más razón, de Inglaterra, Bélgica, Rusia, Alemania, Suiza, y sobre todo del Piamonte y de la pobre Italia. Cerca de 1500 periódicos son los que diariamente ven la luz del día en Europa. De este número, ¿cuántos hay que sean amigos verdaderos de la Iglesia? Se comprende fácilmente que no puede ser de otro modo. Si se penetra un poco en los misterios de la redacción de los periódicos. Salvo algunas excepciones honrosas, y por desgracia harto raras. Los periodistas de profesión ejercen un verdadero comercio. En detrimento del público. No tienen ni convicciones religiosas ni políticas. Su conciencia está en su tintero. Y venden la tinta al que más la paga. Según el interés de su bolsillo. Harto vacío. Regularmente por mala conducta. Pleitean con noble ardor por el pro y por el contra. Riéndose de sus crédulos lectores. Halagan al espíritu de oposición para aumentar el número de sus abonados. Y los periódicos más malos y más insulsos son a veces los que dan mejores resultados a sus redactores. Y estos son los maestros de la sociedad. ¿En qué manos ha venido a parar la conciencia pública? A impulso de las sociedades secretas. El periodismo revolucionario hace guerra con todas sus plumas a la Iglesia. Y hará perder la fe en Europa. Si Dios, en su misericordia, no se apresura a desbaratar esta conspiración vasta e infernal. Capítulo 11. Los principios de 1789. Muchos son los que hablan de los principios de 1789. Y casi nadie sabe en qué consisten. No es de extrañar. Las palabras que las han formulado son de tal modo elásticas, de tal modo indefinidas, que cualquiera las interpreta como mejor le parece. Las gentes honradas, cortas de vista, no encuentran en ellas cosa alguna que sea precisamente mala. Los demagogos son los que encuentran en ellas lo que quieren. Existe en favor de estos principios una emulación particular de cariño. Estando escritos en 20 banderas rivales. Todos los defienden contra todos. Y, según dicen todos, todos los falsean, o los comprometen, o les hacen traición. Procuremos aquí, al resplandor indefectible de la fe católica. No de falsearlos, ni de comprometerlos, ni de hacerles traición, sino de comprenderlos bien, medir sus profundidades, y descubrir en sus pliegues más ocultos a la vieja serpiente.
que es el alma verdadera de estos principios. No exageraremos, sino que procuraremos examinarlo todo. Si contemplamos las obras de esos que se llaman con orgullo padres de la libertad, fundadores de la sociedad moderna, veremos, según la expresión de Bossuet, si aquellos que se nos presentan como los reformadores del género humano han aumentado o disminuido sus males. Si es preciso mirarlos como reformadores que le corrigen, o como azotes enviados por Dios para castigarle. En 1789, mientras que la Asamblea Constituyente destruía, por el derecho del más fuerte, la antigua Constitución de la Iglesia en Francia, mientras que suprimía, en 4 de agosto, los justos tributos que le daban la vida, mientras que en 27 de septiembre despojaba las iglesias de sus vasos sagrados, en 18 de octubre anulaba las órdenes religiosas, y, en fin, en 2 de noviembre robaba las propiedades eclesiásticas, preparando así el acto herético y cismático que se llamó Constitución Civil del Clero, y se promulgó al año siguiente. Esa misma Asamblea Constituyente formulaba en 17 artículos lo que se llama Declaración de los Derechos del Hombre, y que más bien deberían haber llamado Supresión de los Derechos de Dios. Estos artículos encierran principios sociales, y estos principios son los que se han hecho célebres bajo el nombre de Principios del 1789. Algunos católicos, con el propósito muy loable de ganar para la Iglesia las simpatías de las sociedades modernas, han procurado demostrar, y no sin trabajo, que los principios de aquella célebre declaración no estaban en oposición con la fe ni con los derechos de la Iglesia. Quizá pudiera sostenerse esta tesis, si en una cuestión tal, esencialmente práctica, fuera dado el atenerse rigurosamente al valor gramatical de las palabras, abstrayendo de ellas el espíritu que las anima, que las dictó, que las aplica, y que expresa su genuino sentido. Desgraciadamente los principios del 89 no son una letra muerta. Se han manifestado por hechos, por leyes, por crímenes enormes, que no pueden dejar la menor duda sobre su verdadero carácter. La revolución anticristiana los proclama como sus principios propios, atribuyéndoles la gloria de sus pretendidas hazañas. Los revolucionarios no dejan de invocarlos contra la Iglesia. ¿Cómo, pues, no horrorizan estos principios a los hombres honrados? Es porque en ellos se encuentra la verdad hábilmente confundida con la mentira. Y esta pasa ahora, como siempre, a la sombra de aquella. En efecto, entre los principios del 89 se encuentran algunos que son verdades antiguas del derecho francés, o del derecho político cristiano, pero que los abusos del cesarismo galicano habían legado al olvido, y que la pueril ignorancia de nuestros constituyentes hizo tomar por un descubrimiento admirable. Muchos otros son verdades de sentido común, que nadie se atrevería hoy día a formular seriamente. Pero todas estas verdades están dominadas por un principio, que da el verdadero carácter a esta declaración, y es el principio revolucionario de la independencia absoluta de la sociedad. Principio que rechaza para en adelante toda dirección cristiana, que quiere que el hombre no dependa más que de sí mismo, ni tenga más leyes que su voluntad, sin ocuparse de lo que Dios manda y enseña por medio de su Iglesia. La voluntad del pueblo soberano sustituyendo a la del Dios soberano. La ley humana, pisoteando la verdad revelada. El derecho puramente natura, haciendo abstracción del derecho católico. En una palabra, el poner esos pretendidos derechos del hombre en lugar de los derechos eternos de Jesucristo. He aquí la declaración de 1789. Hasta entonces se había reconocido a la Iglesia como el órgano de Dios respecto a las sociedades y a los individuos. Y si bien es verdad que de algunos siglos acá no se le quería reconocer este derecho de dirección
suprema en la práctica. Jamás llegó la osadía hasta el punto de negárselo formalmente. Así, pues, los principios del 89, considerados uno por uno, están muy lejos de ser enteramente revolucionarios. Pero en su conjunto, y sobre todo en la idea que los domina, constituyen una rebeldía atrevida del hombre contra Dios, y un rompimiento sacrílego entre la sociedad y nuestro Señor Jesucristo, Rey de los pueblos, Rey de los reyes. En los principios del 89 solamente atacamos este elemento de rebelión anticristiana. Lejos de repudiarlas, defendemos como nuestras estas grandes máximas de verdadera libertad, de verdadera igualdad y fraternidad universal, que la revolución trastorna y pretende haber dado al mundo. En conciencia, no puede un católico admitir todos los principios del 89. Todavía menos le es permitido entrar en el espíritu que los dictó, y que las interpreta y aplica desde su aparición en el mundo. Pero siendo este asunto muy complejo, vamos aún a precisar más nuestras ideas acerca de él. Capítulo 12. Texto y discusión de estos principios. Bajo el punto de vista religioso. He aquí los 17 artículos de esta Declaración Revolucionaria de los Derechos del Hombre. Tras un preámbulo vago y hueco del estilo enfático de Rousseau, declaran los constituyentes hablar en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo. Ya sabemos lo que era el Ser Supremo de aquellos secuaces de Voltaire. Y sabemos que era la negación directa y personal del Dios vivo. Del único Dios verdadero. Del Dios de los cristianos. Nuestro Señor Jesucristo. Que vive y reina en el mundo por medio de su Iglesia y del Papa su vicario. Yo aseguro que no fue en presencia de nuestro Señor. Y mucho menos bajo sus auspicios. Cómo elaboraron los constituyentes su famosa declaración. Notaré con letra bastardilla los artículos peligrosos. Las frases de doble sentido. Los lazos que en ellas se encierran. Reservándome el discutirlas lo más brevemente posible. Para distinguir bien, en esta nueva cosecha, la cizaña del buen grano. Artículo 1. Los hombres nacen, y quedan libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la común utilidad. Artículo 2. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ninguna corporación, ningún individuo que no emane claramente de ella, puede ejercer autoridad. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo cuanto no perjudique a otros. Artículo 5. La ley solo tiene derecho de prohibir aquellos actos que son perjudiciales a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley, no podrá ser impedido. Y nadie podrá ser obligado a hacer aquello que la ley no manda. Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todo ciudadano tiene el derecho de cooperar, personalmente o por sus representantes, a su formación. Debe ser la misma para todos. Bien sea que proteja, bien que castigue, siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos. Son del mismo modo admisibles para toda dignidad, puesto o empleo público, según su capacidad, y sin más distinción que sus virtudes y talentos. Artículo 7. Solo en casos determinados por la ley, y según las formas prescritas por la misma, puede ser un hombre acusado, preso o encarcelado. Deben ser castigados los que solicitan, despachan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias. Pero todo ciudadano llamado o detenido en virtud de la ley debe obedecer al punto. Con la resistencia se hace culpable. Artículo 8. La ley solo debe establecer aquellos castigos que sean estrictamente necesarios,
y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada antes del delito, y aplicada legalmente. Artículo 9. Debiendo todo hombre ser considerado inocente hasta que se le haya declarado culpable. Si fuera necesario prenderle, debe ser reprimido severamente por la ley todo rigor que no fuere necesario para asegurarse de su persona. Artículo 10. Nadie podrá ser molestado por sus opiniones, aun religiosas, siempre que no las manifieste de un modo que perturbe el orden público establecido por la ley. Artículo 11. La libre comunicación del pensamiento y opinión constituye uno de los derechos más preciosos del hombre. Así, pues, todo ciudadano podrá hablar y escribir e imprimir sus pensamientos con toda libertad, con tal que responda de los abusos contra esta libertad en los casos determinados por la ley. Artículo 12. Para garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, es necesaria una fuerza pública. Se constituye, pues, esta fuerza para el provecho de todos, y no para la utilidad particular de aquellos a quienes está confiada. Artículo 13. Para sostener esta fuerza pública y para los gastos de administración, es indispensable una contribución común a todos. Contribución que debe ser repartida entre todos los ciudadanos, según las facultades de cada cual. Artículo 14. Todo ciudadano tiene derecho de cerciorarse por sí, o por sus representantes, de la necesidad de esta contribución, dar libremente su consentimiento en ella, observar el modo como se emplea, y determinar sus condiciones, bienes sobre que ha de gravitar, y duración y modo de cobrarse. Artículo 15. La sociedad tiene derecho para pedir cuenta de su administración a cualquier empleado público. Artículo 16. Toda sociedad en la que no están garantizados los derechos ni determinada la separación de los poderes, no tiene constitución. Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho sagrado e inviolable, nadie puede ser privado de ella, a no ser que la necesidad pública lo exija con evidencia, y esto bajo la condición de una indemnización justa, y hecha anticipadamente. Como se ve, muchos de estos artículos son del todo inofensivos, al menos bajo el punto de vista religioso, que es el más importante y el único que me ocupa en este trabajo. En cuanto a los demás, que parecen indiferentes a la religión y a la Iglesia, encierran una conspiración vasta, destinada a trastornar todo el orden cristiano. Es la conspiración del silencio que ahoga sin herir, y, si se me permite la expresión, que escamotea el cristianismo. Estos principios hipócritas se resumen en 5 o 6 ideas principales, que son la base de lo que se llama el mundo moderno, y que vamos a analizar en pocas palabras. Separación completa de la Iglesia y del Estado. Soberanía del pueblo. Absolutismo de la ley humana. Libertad. Igualdad. Tal es el resumen de estos principios, y cada uno por sí merece ser discutido con atención. Pronto podrá juzgarse la importancia práctica de estas graves cuestiones.